unos puntos que no se entienda que lo estoy jerarquizando. No quiero darle más importancia a uno que a otro, solo irlos colocando. Pero comencemos por Ucrania, que ha sido lo más reciente que he leído. Reciente alto al fuego por el tema de Navidad, por diciembre, arremetida en enero. En paralelo, las sanciones del mundo, el envío de armas, el espaldarazo, el que se condena a Rusia, algún país pone alguna bandera en una bonita plaza, se escuchan discursos en apoyo. Pero ahí está la guerra y su gente y sus víctimas, ¿no? Bueno, efectivamente, desde el punto de vista humano, es terrible que en este siglo XXI avanzado ya tengamos que ver estas escenas de muertos, como el último caso en Dnipro, el ataque con un misil a un edificio de civiles. O sea, todos los muertos son absolutamente personas civiles y no es un objetivo militar. Desgraciadamente estamos viviendo un mundo. Yo escribí hace como 3 o 4 años un artículo que decía un mundo peligroso, y hace 2 años escribí otro que decía un mundo más peligroso, y efectivamente eso lo es lo que nos toca vivir. Hay efectos, vamos a entendernos, hay efectos, como siempre, son más los negativos que los positivos, pero por ejemplo la invasión a Ucrania, así como tiene los efectos negativos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del tema de las hambrunas que ha habido y hay en África, particularmente por los efectos sobre las exportaciones básicamente de efectos de comida, prácticamente de granos en particular. Y uno dice, bueno, ¿qué efectos positivos? Bueno, efectos positivos en el sentido geopolítico, diría yo, es que ha fortalecido a Occidente, a los países democráticos, el tema de las alianzas, particularmente lo que era la OTAN, y ahí vemos un efecto negativo por parte de Putin. O sea, Putin quería debilitar a la OTAN y lo que ha hecho es fortalecerla. Sí. El ingreso de Finlandia y de Suecia, países tradicionalmente neutrales, inmediatamente después de la invasión pidieron la entrada a la OTAN. Además, el rearme de Alemania y de Japón, que son 2 casos particulares. Recordemos que después de la guerra, Alemania y Japón se convirtieron en 2 países pacifistas, con un gasto militar mínimo, basados todos en la seguridad que le daba la alianza con los Estados Unidos. Bueno, este nuevo mundo más peligroso y agresivo particularmente por parte de 2 potencias que son revisionistas del status quo internacional, como es el caso de Rusia y China, ha creado las condiciones para que Alemania doble el gasto militar en los próximos años, llega al 2% de su PNB, y lo mismo Japón, que es otro país que había gastado muy poco en defensa. Todo eso ha creado además otras condiciones, la nueva cercanía de la India a los Estados Unidos y a su grupo, el grupo Quad, que es el grupo que se está fortaleciendo en el Indo-Pacífico, que es el tema. Tenemos a Japón, Australia, Estados Unidos y India. La India siempre había sido también uno de los fundadores del movimiento no alineado, pero ahora, en cambio, frente a la agresividad china en el Himalaya, ustedes saben que hay diferencias territoriales en el norte de la India, o sea, en la frontera con China, y ha habido hasta enfrentamientos militares en los últimos tiempos. Por cierto, yo recuerdo siempre una frase del primer ministro Jawaharlal Nehru, que fue el fundador de la India democrática, de la India moderna, de la India independiente, junto con Gandhi, el primer ministro de la India, que dijo una vez, cuando la China vuelve a ser la China, vuelve a ser imperialista. Y efectivamente el fortalecimiento
de la China en materia económica hace recordar que la China fue un imperio poderosísimo en los siglos antes del 800, o sea, del 700 para atrás. Se considera que la China era el país más poderoso del mundo. Bueno, estamos viendo una nueva situación en la cual, desgraciadamente, lo que está en peligro es la paz mundial y la estabilidad del sistema internacional, que ha dejado de ser un sistema, recordemos, durante la Guerra Fría era un sistema bipolar, en la cual tenemos eran las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y el sistema bipolar es relativamente estable, con tal que los dos países tengan claro cuáles son sus acciones, cuáles son los temas aceptables o no. En cambio, ahora tuvo un periodo pequeño después de la caída de la Unión Soviética, en la cual se llama el momento unipolar, el momento en el cual los Estados Unidos era la única potencia, y Francia la llamó hiperpotencia, y que tanto desde el punto de vista militar como económico, tecnológico, etcétera, es la única potencia mundial, y tenían una situación que se llamaba la Pax Americana, en el sentido de que daba estabilidad al sistema, tanto en materia económica como en materia política, y ahora estamos de nuevo en un sistema multipolar. Y el sistema multipolar es un sistema mucho más inestable, especialmente cuando hay potencias revisionistas, como es el caso que tenemos de China y Rusia. Sí. Y entonces aquí nos encontramos con un mundo mucho más peligroso. Embajador, me llama la atención, es Sadio Garavini y Turno quien nos acompaña. Cuando colocamos el sonido de José Antonio Montenegro, experto en comunicación y economista, él rescata sobre todo tres eventos que no los únicos. Rescata la situación en Ucrania, la relación entre Estados Unidos y China, y él habla de proliferación de movimientos políticos antidemocráticos. Bueno, cuando hay movimientos de este tipo de manera aislada, bueno, el concierto internacional hace lo necesario, se activan interna y externamente para tratar de poner control. Pero ¿qué pasa cuando regiones enteras van ganándose a gobiernos de esas características, gobiernos que no son democráticos? ¿En qué va a parar el planeta, una región o un continente si esto sigue ocurriendo? Bueno, eso desgraciadamente nadie lo sabe, qué va a pasar. Lo que sí es cierto es un fenómeno problemático y peligroso, porque los movimientos los no democráticos, no solo para aquellos que se consideran demócratas, es un riesgo grave de empeoramiento de las situaciones sociales y políticas internas de cada país, sino que pueden provocar enfrentamientos a nivel internacional, porque evidentemente se crean las condiciones. Repito, curiosamente, los dos países revisionistas agresivos que tenemos son dos potencias no democráticas, y entonces uno dice efectivamente estos países tienden a apoyar aquellos que están en combinación con no solo en términos valóricos, porque aquí no es tanto un problema hay problemas de carácter ideológico, pero a diferencia de la Guerra Fría, donde había un enfrentamiento claro entre una parte del mundo que favorecía la democracia liberal y la Unión Soviética y sus satélites y su imperio, diría yo, que favorecían y fomentaban activamente el modelo comunista. Ahora no se trata de eso. Tenemos la economía de mercado, es la única que funciona, pero la economía de mercado en Rusia es una economía de capitalismo de Estado, capitalismo de amigotes, un capitalismo medio criminal. En la China tenemos absolutamente un capitalismo de Estado basado en el poder del partido, etcétera. O sea, tenemos siempre economía de mercado, pero sistemas políticos autoritarios y no democráticos. Bueno, entonces ahora tenemos
en el mundo, como vemos como Rusia apoya a Irán, un país, una clericocracia, una dictadura clericocrática, que diría yo, que vive o trata de imponer a Irán un sistema social y político atrasado, para no decir más. Sí. Y entonces donde están colgando en unas grúas a personas que han manifestado pacíficamente en la calle. Bueno, Rusia apoya a Irán, porque bueno, ahí está el tema geopolítico. Sí. El que es enemigo de mis enemigos, claro, es mi amigo. Claro. Y entonces también tenemos la facilidad que en los países no democráticos vienen apoyados por otros países no democráticos. Claro. Embajador, siempre un gusto escucharle. Gracias por atendernos esta mañana, De nada, hasta la próxima. Saludos a todos. Así será, así será. Y bueno, hemos sido testigos también a comienzos de año de esta escaramuza frente al Congreso en Brasil. De nuevo el tema de la recesión económica, que siendo hoy miércoles y además teniendo a Asdrúbal Oliveros como lo tenemos en pauta, pues podríamos conversar también sobre ese reto de la recesión económica en el planeta y bueno, cómo se inserta en ello Venezuela. Están los temporales, temporal en Europa, temporal en Estados Unidos y no es casual que sea uno de los principales temas y retos del mundo es ese precisamente, el tema del cambio climático. Y allí, América Latina y allí Venezuela. 6:52 minutos. Hay otros titulares internacionales. Hoy en economía, por ejemplo, Deutsche Welle nos tiene que Alemania recupera el optimismo económico, puesto que el índice que mide el ambiente financiero del país vuelve al terreno positivo por primera vez desde febrero del año 2022.